que la obra de Dios siempre la hace Dios. La obra que se ha hecho desde el principio, desde la creación, fue hecha por el Verbo, por la teofanía de Dios. Y ese personaje, esa teofanía divina, ese ángel del pacto, estuvo todo el tiempo luchando con el pueblo de Israel, hablando a través de los profetas. Y dice allí la Escritura, como él nos citó también otra Escritura, que si oyes hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Dice, como hizo el pueblo de Israel, que la palabra de Dios le vino por los profetas y ellos se endurecían su corazón y no la aceptaban. Y eso le traía juicios, problemas, muerte, enfermedades. Le traía mucho mal a ellos y al pueblo, atraso. Porque la obra de Dios, Dios haciéndola, Dios hablando por los profetas, mostrando cuál es su voluntad, cuál era su deseo, y ellos tuvieron todo el tiempo esa guerra contra la voluntad de Dios. Y Dios lo que quería con su revelación, al revelarle cuál era su voluntad, era bendecirlo. Era para que ellos entraran en ese carril de la voluntad de Dios para poder ser bendecidos. La obra de Dios pues la hace siempre Dios y todavía sigue igual. Cualquier pastor hoy, cualquier hermano, tiene que entender que si él va a hacer algo que sea útil y algo que tenga trascendencia para lo eterno, tiene que ser una obra hecha por el Espíritu del Señor. Debe de orar, Señor, permíteme que yo pueda dejarme guiar por tu Espíritu y dejarme manejar por tu Espíritu, que tú me muevas para que lo que yo haga, todo sea hecho conforme a tu voluntad, porque hay personas que ellos creen que por sí ellos pueden hacer muchas cosas y pueden traer revelación o pueden traer algo, y si lo traen de su propia cuenta y no es del Espíritu, lo que producen es una interrupción. Lo que producen es una separación, lo que producen es un problema, no una bendición, porque la obra de Dios es hecha por su Espíritu, desde el principio hasta el final. Es una cosa muy grande que mucha gente pues la pasan por alto, porque creen que la obra de Dios es una obra que la hacen ustedes, que la hace la persona, que yo estoy haciendo eso. No, la obra de Dios la hace su Espíritu. Usted y yo lo que somos instrumentos que el Señor nos puede usar si nosotros dejamos que Dios nos use, porque Dios no obliga a nadie, ni tampoco Él viola la libertad de la persona. Él le da libre albedrío y la persona tiene que poner su libre albedrío voluntariamente para que Dios sea el que lo use en lo que Dios quiere usarlo, en lo que Dios quiere, porque la obra es una obra espiritual, una obra de Dios. La gente que creen que la iglesia es como una empresa y que para usted poder manejar la iglesia es muy bueno que estudie los principios de los empresarios para que entonces maneje la iglesia con el conocimiento de un empresario. Y esos empresarios pues usan sus técnicas para multiplicar sus empresas, usan sus mañas, sus trampas y sus cosas,
o sus conocimientos humanos para la multiplicación y el engrandecimiento de su empresa. Pero aquí no opera eso. Aquí opera es Dios, el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta que cuando usted piensa que usted está haciendo la obra, que voy a estudiar más esto para poder hacer que la iglesia crezca, pues le puede crecer, pero puede convertirse en una, ¿cómo lo llamaba el hermano Branham? En un club. Gentes que van allí, a ese lugar, pero el Espíritu Santo no ha tenido nada que ver con ellos. Cuando la Biblia dice que Pedro, lleno del Espíritu Santo, se puso de pie y habló, no tenía ningún conocimiento de empresario. Pedro era una persona que no había estudiado, no conocía nada de empresas ni nada de eso, pero era lleno del Espíritu Santo. Y ahí entonces es cuando el Espíritu Santo obra y dice, y el Señor añadía cada día a su iglesia. ¿Quién lo hacía? El Señor añadía cada día a su iglesia los que habían de ser salvos. No es una obra humana. Usted déjese usar por Dios como un instrumento que lo mantenga siempre en su mente y en su vida, que usted tiene que mantenerse doblegado delante del Señor, humillado delante de Él, sabiendo que es una obra hecha por el Espíritu Santo.